¿Cuánta familia dividida por causa del divorcio? Hijos que han crecido en un hogar disfuncional. Y el resultado de la división de los padres a veces se ve en los hijos. Y por eso vemos que tenemos una sociedad corrompida. Y parte de la corrupción de la sociedad es parte del mal manejo de la familia. Si la familia no es sana, la sociedad no puede ser sana. Por eso ese mal que fue inventado por el hombre, decimos que no vino de Dios. Mejor, Dios está en contra del divorcio. Dios no quiere que haya divorcio en su pueblo. Malaquías capítulo 2 versículo 16 dice: porque Jehová Dios de Israel ha dicho que él aborrece el repudio y al que cubre de iniquidad su vestido. Dijo Jehová de los ejércitos: guardaos pues en vuestro espíritu y no seáis desleales. Dios aborrece el repudio. Evangelio de Mateo, su capítulo 19. Evangelio de Mateo, capítulo 19, versículo 1 en adelante. Mateo, capítulo 19, versículo 1 en adelante. La palabra del Señor va a ser leída en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Aconteció que cuando Jesús terminó estas palabras, se alejó de Galilea y fue a las regiones de Judea al otro lado del Jordán. Y le siguieron grandes multitudes y los sanó allí. Entonces vinieron a él los fariseos tentándole y diciéndole: ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? Él respondiendo les dijo: ¿no habéis leído que el que los hizo al principio varón y hembra los hizo? Y dijo: por esto el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Le dijeron: ¿por qué pues mandó Moisés dar carta de divorcio y repudiarla? Él les dijo: por la dureza de vuestro corazón, Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres, mas al principio no fue así. Y yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de fornicación, y se casa con otra, adultera, y el que se casa con la repudiada, adultera. Señor, te damos gracias por tu palabra. Tu palabra es santa, tu palabra es bendita, tu palabra es el alimento que necesita nuestra alma. Por eso te rogamos que nos bendiga, Señor, en esta tarde a través de tu palabra, que podamos sacar del provecho, que nuestra alma pueda ser edificada, Señor, a través de tu palabra. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias, pueden tomar asiento. Pido a la iglesia la mayor atención posible. Tenemos unos meses anunciando el estudio que vamos a comenzar hoy. En el día de hoy no vamos a poder terminar nuestro estudio debido a que, por cuanto es un estudio tan amplio, no lo vamos a poder desarrollar en un solo día o en un solo culto o en un solo estudio,
ni tampoco en 2, sino que vamos a necesitar por lo menos 3 o 4 oportunidades para poder desarrollar nuestro tema. En la Biblia hay muchos temas que la iglesia los ha hecho muy controversiales. Tenemos temas como el arrebatamiento de la iglesia. Tenemos temas como el arrebatamiento de la iglesia. Hay muchos que dicen que el arrebatamiento será después de la gran tribulación. Otros dicen que será antes de la gran tribulación. Tenemos temas como el milenio. Algunos discuten que el milenio será aquí en la tierra. Otros dicen que el milenio será en el cielo. Tenemos temas como los hijos de Dios, que habla el libro de Génesis, que se allegaron a las hijas de los hombres, de que si eran ángeles o seres humanos. En la Biblia hay muchos temas que la iglesia los ha hecho controversiales, pero el problema no está en esos temas bíblicos, sino que el problema está en nosotros, debido a que nuestra capacidad es limitada. Nosotros no tenemos un conocimiento infinito, no conocemos la Biblia a plenitud, y debido al mismo pecado que combate contra nuestro corazón para traer oscuridad a nuestro entendimiento, para no comprender las escrituras, por eso hay temas en la Biblia que nosotros los hemos hecho controversiales. No vamos a tratar ninguno de esos temas que acabamos de mencionar, porque esos temas, si usted lo domina o no, no le quitan ni le ponen a tu salvación. ¿Cuántos creyentes que no tienen conocimiento escatológico en cuanto a la profecía, en cuanto al cumplimiento de la profecía bíblica? Y el no tener conocimiento de ello, eso no te salva ni te pierde. Lo que sí te salva es si usted se arrepintió de tus pecados y vives una vida de santidad, guardándote de este mundo para Dios y creyendo única y exclusivamente en Jesucristo para la salvación de tu alma. Con eso eres salvo. Pero no conocer los temas que se han convertido en temas controversiales en las Sagradas Escrituras no significa que usted no se salva o se pierde por cuanto usted lo conoce o no lo conoce. Pero el tema que vamos a tratar hoy es un tema de suma importancia, tanto para los pastores como también para la iglesia del Señor: el divorcio. El divorcio es un mal inventado por el hombre. El divorcio no proviene de Dios. El divorcio ha sido un mal inventado por el hombre, producto del pecado, y su consecuencia ha impactado tanto en la familia como también en la sociedad. ¿Cuántas familias divididas? ¿Cuántas familias divididas por causa del divorcio? Hijos que han crecido en un hogar disfuncional. Y el resultado de la división de los padres a veces se ve en los hijos, y por eso vemos que tenemos una sociedad corrompida, y parte de la corrupción de la sociedad es parte del mal manejo de la familia. Si la familia no es sana, la sociedad no puede ser sana. Por eso ese mal
que fue inventado por el hombre, decimos que no vino de Dios. Mejor, Dios está en contra del divorcio. Dios no quiere que haya divorcio en su pueblo. Malaquías capítulo 2, versículo 16, dice: porque Jehová Dios de Israel ha dicho que él aborrece el repudio y al que cubre de iniquidad su vestido. Dijo Jehová de los ejércitos: guardaos pues en vuestro espíritu y no seáis desleales. Dios aborrece el repudio o el divorcio. Pero a pesar de que Dios aborrece el divorcio, cuando el hombre metió este gran mal, Dios no se quedó con los brazos cruzados, sino que la intervención divina ha sido evidente para tratar de frenar su expansión tanto en la raza humana, pero de manera especial en medio de su pueblo. ¿Y por qué estamos tratando este tema? Este tema es muy importante. El tema es importante a pesar de ser un tema que la iglesia ha hecho muy controversial. El tema es importante porque nos compete a todos. No como la idea o la interpretación o el estudio del arrebatamiento de la iglesia. Ojo, no estoy diciendo mi postura, ese no es el tema. De que si pasará o no pasará por la gran tribulación. Usted lo que tiene que guardarse para Dios en santidad. Si Cristo viene antes de la gran tribulación y suena la trompeta, usted se irá con él. Pero si también usted o pasamos por la gran tribulación, lo importante es guardarse en santidad para el Señor. Pero ese tema es diferente. ¿Por qué ese tema es diferente y es tan importante para la iglesia? Es un tema que nosotros, los líderes de la iglesia, debemos de conocer conforme a como lo expresa las Sagradas Escrituras, porque de lo contrario podemos edificar, si no lo conocemos, podemos destruir vida que estén pasando o que vayan a pasar por situaciones semejantes en vez de edificar esas vidas. Nosotros lo que tenemos que exponer las Escrituras, para que exponiendo las Escrituras la gente pueda obedecer la palabra de Dios. Ese tema es importante para nosotros porque es un tema que se ve en el pueblo de Dios. El divorcio es un tema que se debe de tratar en la iglesia porque es un asunto que se ve en la iglesia de Dios. Pero no podemos tratar ese tema conforme a nuestro parecer. No podemos tratar ese tema conforme a nuestra idea, sino que debemos de tratar ese tema conforme a lo que revela las Sagradas Escrituras. Ese tema no puede ser tratado a la ligera. Cuando se trata a la ligera, se transmite un terror psicológico, el cual despierta un sentimiento de fanatismo en el creyente. Cuando tratamos este tema a la ligera, por ejemplo, usted no ha escuchado evangelistas que han tocado el tema. Y cuando ellos hablan, no te dan una explicación bíblica del tema, sino que dicen algo del tema tratando de meter un terror psicológico
en el pueblo, pero el pueblo no se levanta a escudriñar las escrituras para ver qué Dios dice en cuanto al tema. Y más si lo dicen, si lo mencionan hablando en lengua. Por eso la iglesia del Señor, muchos entre el pueblo, no están caminando conforme a la palabra de Dios, sino conforme al fanatismo. Yo creo en fulano, lo que diga fulano, eso es. Hermanos, debemos de ser como los creyentes, como los cristianos de Berea. Mientras los apóstoles le predicaban, le hablaban acerca de Cristo, dice la Biblia en el libro de Hechos que ellos, en una de las cartas del Nuevo Testamento, dice que ellos averiguaban, indagaban para ver si lo que ellos decían era verdad. Hermanos, debemos de escudriñar las escrituras, porque un error nos puede llevar al fanatismo religioso. Debemos de ser instruidos, conducidos por la palabra de Dios y no por las emociones de ciertos predicadores que dicen esto es así, sin citar las escrituras de manera objetiva. No podemos tomar un pasaje bíblico para interpretar el tema. Si queremos interpretar el tema del divorcio, debemos de navegar en toda la Biblia, en los pasajes que hablan acerca del tema. Si nosotros queremos hablar del tema, nosotros debemos de usar todos los pasajes bíblicos que hablan del tema. En una ocasión yo escuché a un evangelista mencionar el tema o desarrollar el tema usando el texto de Lucas capítulo 16 versículo 18. Lucas capítulo 16 verso 18, solamente el tema es mencionado en un solo versículo. Y no es correcto usar ese versículo para desarrollar completamente el tema. Hay que usar obviamente ese versículo, pero también todos los demás versículos donde el tema es mencionado, para que podamos tener un desarrollo objetivo y edificante del tema. Las interpretaciones de todos los pasajes que hablan del tema tienen que tener armonía para que la postura presentada no tenga contradicción. Ustedes están viendo lo difícil que es el tema. Pero se ve difícil, pero el tema es claro cuando usamos todos los textos. Pero las interpretaciones de dichos pasajes que hablan del tema tienen que tener armonía para que nuestra postura presentada no tenga contradicción. Por eso es que vemos que hay algunos que usan un texto que habla del tema, pero no usan otro texto, y cuando tú estudias el otro texto que no tomaron, hay como una contradicción con su postura. Por eso debemos de usar todos los pasajes bíblicos que hablan del tema, pero nuestra interpretación en todos los pasajes tiene que tener una armonía para que nuestra postura sea confiable. Tanto el Antiguo Testamento como el Nuevo Testamento, donde se trata el tema, la intención de Dios, la intervención de Dios en el tema ha sido para proteger y cuidar el matrimonio. Y este punto lo vamos a ver
más adelante en otros estudios del tema, porque la intención de Dios es que el matrimonio se mantenga firme. El matrimonio para Dios es algo sagrado y el modelo original de él es Adán y Eva, el principio, lo que él estableció en el principio. Por eso en toda la Biblia donde se menciona el tema, donde se habla del tema, la intención de Dios es proteger el matrimonio para evitar su disolución. Dios quiere que los matrimonios se mantengan unidos, sin separación. No todos los que presentan el tema desde un punto de vista diferente al suyo tiene un objetivo personal con el tema. No todos los que presentan el tema desde un punto de vista diferente al suyo tiene un objetivo personal con el tema. Porque lo que se acostumbra a decir es que todo el que dice o todo el que habla del divorcio de una manera contraria, conforme a como aquel entiende, dicen que es que se quiere recasar. O dicen es que su matrimonio se está derrumbando y está buscando la manera de cómo limpiarse. O se quiere dejar de su esposa y está buscando la manera de cómo limpiarse, justificando de que se puede hacer esto o se puede hacer aquello. Personalmente, como yo estoy tratando el tema, por la gracia y la misericordia del Señor, por la gracia de Dios, no tengo problema en mi matrimonio. Y la iglesia es testigo. Y más que nadie, después de Dios, mi esposa es testigo de que yo amo a mi esposa. Yo primero vivo para la gloria de Dios, para agradar a Dios, vivo para Dios y luego vivo para mi familia. El tema no lo estoy tratando porque tengo un objetivo personal, ni tampoco tengo planes de recasar a nadie. Por el momento no tengo en mi agenda recasar a nadie. Y el recasamiento no es de Dios. Lo que pasa es que hay que entender cuál es el concepto verdadero de recasamiento. Más adelante lo vamos a conocer también. Entonces, ¿por qué yo estoy tratando el tema? Estoy tratando el tema porque veo que la confusión en cuanto al tema se ha convertido en una epidemia dentro de la iglesia, donde muchos líderes están maltratando a muchos hombres y mujeres de Dios que sinceramente quieren serle fiel a Dios, y por una mala dirección han terminado de enviarlos al mundo en vez de traerlos al conocimiento de la palabra de Dios. Por eso le decía al principio que es un tema que nos compete a todos. Es un tema que nos compete a todos. Y por eso, como le decía al principio, el tema es tan largo, no lo vamos a tratar en un solo estudio, sino en varios estudios. Pero en esta noche nos vamos a limitar a presentar los errores de interpretación en los textos que hablan del divorcio. Ese es el tema que vamos a tratar hoy. Los errores de interpretación que muchos tienen en los textos que hablan del divorcio. El desarrollo del tema comenzará en la próxima semana, si el Señor lo permite. Hoy nos vamos a limitar a presentar los errores de interpretación que muchos hacen para tratar de traer luz a nuestro entendimiento, de ver
que ciertamente estas interpretaciones están erradas conforme no a mi voluntad, conforme no a como yo entiendo, sino conforme a la misma escritura. Recuerden, las escrituras se interpreta con las escrituras. Las escrituras, según el apóstol Pedro, no es de interpretación personal, no es de interpretación privada, sino que la Biblia se interpreta con la Biblia, no con historias, no con cuentos, no con sueños. Ustedes saben, personas que han interpretado el tema con sueños, no con las escrituras. Esto es un peligro. Debemos de interpretar el tema con la misma escritura. Y con el primer pasaje que vamos a comenzar es con el pasaje que leímos, Mateo capítulo 19. El versículo 9 dice: y yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer, salvo por fornicación, y se casa con otra, adultera. Y el que se casa con la repudiada, adultera. Miren qué interpretación le han dado a este pasaje. Abran los oídos. Ellos dicen que Cristo, a lo que Cristo se refiere aquí, cuando Cristo dijo que se puede divorciarse salvo por fornicación, esa es la interpretación tradicional en las iglesias evangélicas. Ellos dicen que a lo que el Señor Jesucristo se refiere es cuando un joven se casaba con una doncella que ella le decía que era virgen en el noviazgo, pero en el acto él se da de cuenta que ella no es virgen. Y así podía darle carta de divorcio. Claro que sí, que podía darle carta de divorcio. Pero el problema es que ellos están diciendo que es a eso que se refiere Cristo. Solamente. Si pasa un caso así, la muchacha no era virgen, por ende le voy a dar carta de divorcio, porque a esto Cristo se refiere, porque ella fornicó antes de llegar al matrimonio, o ella tuvo relaciones sexuales antes del matrimonio con otra persona que no era su comprometido. Ellos dicen que relaciones sexuales antes del matrimonio, esto es fornicación, y eso es verdad, pero no es toda la verdad. Por eso es que ellos tienen esa interpretación, porque hay un problema aquí. ¿Cuál es el problema? El problema es que Jesús, o el tema que entre los judíos o los fariseos y Jesús están tratando, no se trata de un matrimonio nuevo o de un noviazgo. Ellos están diciendo, o ellos dicen, que Cristo se refiere a un noviazgo donde la novia cometió infidelidad. Pero el tema que está tratando Jesús aquí y los fariseos no es un tema de noviazgo. No es un noviazgo. El Señor está hablando de un matrimonio. ¿Y cómo sabemos que está hablando de un matrimonio? No lo inventemos. Vamos a leer el contexto. Volvamos al versículo 3. Dice el 3: entonces vinieron a él los fariseos tentándole y diciéndole: ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? ¿Ven? En el contexto no hay una novia. En el contexto no hay un recién casado. En el contexto está un matrimonio, está presentado un matrimonio formado
pecado. Por eso dice su mujer. Y cuando dijo repudiar a su mujer por cualquier causa, era que la costumbre de los judíos era entregarle carta de divorcio a sus esposas por cualquier causa. Y eso es algo indiscutible entre los interpretadores del tema. Todos tenemos armonía con esto, de que los judíos aborrecían, le daban carta de divorcio a sus mujeres por cualquier causa, excluyendo la infidelidad sexual, porque en la infidelidad sexual no se daba carta de divorcio, sino lo que había era apedreamiento, muerte a la o a él que cometía la infidelidad. O sea, escuchen bien, iglesia, no había divorcio en el Antiguo Testamento por causa de infidelidad sexual. Cuando había infidelidad sexual, lo que hacía el pueblo era que le daba muerte al que atentaba contra el matrimonio con la infidelidad. Y esto también lo vamos a ver con más detalle en otro estudio. El pasaje no lo vamos a leer por causa del tiempo. Se encuentra en el libro de Deuteronomio capítulo 24. Desde ahí comenzó la práctica de el divorcio de los judíos por cualquier causa. Y el mismo Señor le dice a los judíos que Moisés permitió a los judíos dar carta de divorcio a sus esposas por una razón. ¿Y cuál era esa razón? Por la dureza del corazón de estos hombres. O sea, por causa del pecado. Como no habían sido hombres regenerados, como no habían sido hombres transformados por el Señor con un cambio de corazón, por ende Dios, hermano, permitía a Moisés que Moisés le permitiera a los judíos darle carta de divorcio a sus esposas, porque con ese corazón duro la podían matar, aguantándole los defectos en el hogar. Que el tema se trata de un matrimonio hecho y formado, no, o sea, un matrimonio con tiempo o con años de formación, y no un noviazgo o no una pareja recién casada. Fíjense por qué. Porque ese cualquier cosa, ese cualquier defecto no podía suceder de la noche a la mañana. Es obvio que los defectos y los problemas, las malas costumbres en el matrimonio no se manifiestan, no se revelan en un día o en 2 días. Eso se revela a través de los meses y de los años. Las malas costumbres no se revelan de la noche a la mañana, sino las malamañas, como solemos decir, salen a luz o a la luz a través de los años. Por eso no podemos decir que Cristo hacía referencia a una pareja de recién casados. El contexto nos dice que ellos preguntaron: ¿es lícito el hombre dejar a su mujer, a la esposa de su casa, con la cual ya ese hombre estaba cansado? No aguantaba los errores de esta mujer. Tal vez se engordó, tal vez ella salaba la comida, tal vez coqueteaba con los hombres, tal vez vestía indecorosamente. Cualquier cosa es cualquier cosa. Y obviamente menos la infidelidad sexual, porque con la infidelidad sexual era muerte que se le daba al agresor. Por eso esa interpretación no concuerda
no tiene armonía con el contexto del tema que se viene tratando. La Biblia se interpreta con la Biblia. Hay otro problema. Y el otro problema es que ellos han limitado el significado de la palabra fornicación. Y la palabra fornicación sí significa a tener relaciones sexuales fuera del matrimonio, pero no se limita a eso. Su interpretación, su significado va más allá de tener relaciones sexuales antes del matrimonio. ¿Qué significa la palabra fornicación? Con esa interpretación de la palabra fornicación también, todos los interpretadores del tema estamos de acuerdo. Es un punto a nuestro favor para nuestro argumento del tema. La palabra fornicación es la palabra griega fornea. De ahí es que viene la palabra que conocemos pornografía. Y esa palabra fornea significa todo tipo de desorden sexual, incluyendo el adulterio. No solamente sexo antes del matrimonio, sino también abarca el adulterio. La fornicación abarca todo tipo de desorden sexual, el adulterio, la masturbación, la bestialidad y todo tipo de desorden sexual que nosotros podamos conocer o que usted pueda conocer. Cualquier tipo de desorden sexual o cualquier práctica sexual que no sea como Dios lo mandó y lo estableció, está fuera. Cualquier tipo de interpretación, o sea, cualquier tipo de desorden sexual, cualquier tipo de desorden sexual, cualquiera, abarca la palabra fornicación. Cualquiera que tiene relaciones sexuales no de la manera como Dios lo mandó, no de la manera como Dios lo estableció, está fornicando. No importa que sea con bestia, no importa que sea con alguien que no haya sido tu esposa, no importa que sea antes del matrimonio, no importa que sea con tu propio cuerpo, eso es fornicación. La palabra fornicación abarca cualquier tipo de desorden sexual. Por eso Cristo no tuvo ningún problema con usar la fornicación para referirse a la infidelidad en el matrimonio. Porque la fornicación abarca eso y todas las malas prácticas sexuales, como hemos estado repitiendo. Le decía de Lucas capítulo 16 versículo 18. Lucas capítulo 16, el versículo 18 específicamente, que habla del tema, un solo versículo, es obvio que tiene armonía con Mateo 19. Pero no podemos tomar ese texto sin Mateo 19, porque no vamos a entender la causa de excepción que puso Cristo. ¿Por qué? Porque la causa de excepción no lo menciona el versículo 18 de Lucas 16. Hermano, es obvio, si usted va a desarrollar un tema bíblico y en varios libros de la Biblia habla del tema, hay un libro en cuyo capítulo hay 12 versículos que habla del tema, pero hay otro libro que hay un solo versículo que habla del tema. Si usted quiere tener un estudio edificante del tema, ¿qué texto usted va a tomar? ¿Qué libro usted va a tomar?
¿El libro donde menciona, donde hay un solo versículo que habla del tema, o el libro donde hay 12 versículos que habla del tema? Yo creo que donde hay más versículos que hablan del tema, creo que hay un desarrollo más completo del tema. Y como le decía al principio, tampoco podemos quedarnos solamente en Mateo 19 o en Lucas 16, 18. Debemos de estudiar también el texto paralelo de Mateo 19 que se encuentra en Mateo capítulo 5, versículos 30 y 31, me parece. También tenemos que ir a Mateo 7. También tenemos que ir a Romanos. También tenemos que ir a Deuteronomio 24. También tenemos que ir a Malaquías y otros libros de la Biblia que hablan del tema. Hay muchos que estudian Primera de Corintios capítulo 7, que el capítulo completo habla del matrimonio, habla del tema. Pero el desarrollo de Pablo es del mismo tema que habla Jesús, pero desde una perspectiva diferente. Tanto en Romanos capítulo 7 como también en Primera de Corintios capítulo 7, el contexto es totalmente diferente al que Cristo está tratando en Mateo 19, aunque es el mismo, aunque sea el mismo tema. El tema que trata Cristo fue por causa de una pregunta que le hicieron los fariseos. Y la pregunta fue: ¿es lícito el hombre dejar a su mujer por cualquier causa? Fíjense en el contexto y en la costumbre de los judíos en cuanto al tema. ¿Cuál era la costumbre de los judíos? Abandonar a su esposa por cualquier cosa, por cualquier cosa. Cualquier defecto que ellos veían en sus esposas, ya esto era digno de darle carta de repudio. Y Cristo está tratando el tema desde ese contexto del asunto de repudiar a su esposa. Pero Pablo lo está tratando desde un punto de vista totalmente diferente, aunque sea el mismo tema, pero desde un punto de vista diferente a Cristo. Fíjense cómo dice el tema del capítulo 7: problemas en el matrimonio. Problemas en el matrimonio. Y dice el verso 1: en cuanto a las cosas de que me escribisteis, bueno le sería al hombre no tocar mujer. O sea, parece ser que los hermanos corintios le hicieron una carta a Pablo para presentarle a Pablo unos problemas que habían en los matrimonios de la iglesia de Corintio. Y por eso la respuesta de Pablo desde el versículo 1 dice: en cuanto a las cosas de que me escribisteis, bueno le sería al hombre no tocar mujer. Pero a causa de las fornicaciones, cada uno tenga su propia mujer y cada una tenga su propio marido. Y fíjense el desarrollo de Pablo: el marido cumpla con la mujer el deber conyugal, y asimismo la mujer con el marido. Esos eran los tipos de problemas. Según, hermanos, según las respuestas de Pablo, vamos a entender cuáles eran los problemas que habían del matrimonio en la iglesia de Corintio. La mujer, dice Pablo, no tiene potestad sobre su propio cuerpo, sino el marido, ni tampoco tiene el marido potestad sobre su propio cuerpo, sino la mujer.
no os neguéis el uno al otro, a no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento, para ocuparos sosegadamente en la oración, y volved a juntaros en uno, para que no os tiente Satanás a causa de vuestra incontinencia. Había problema de que parece como que se negaban el uno con el otro, y Pablo comenzó a tratar ese problema. O sea, le escribieron a Pablo, le presentaron esos problemas a Pablo, y Pablo comienza a mostrarles a ellos la voluntad de Dios en cuanto a las preguntas que le hicieron. Pero el problema no está en esos textos, por eso vamos a volar. Vamos a leer desde el versículo 8. Digo pues a los solteros y a las viudas, que bueno les fuera quedarse como yo, pero si no tienen don de continencia, cásense, pues mejor es casarse que estarse quemando. Pero a los que están unidos en matrimonio, mando no yo, sino el Señor, que la mujer no se separe del marido, y si se separa, quédese sin casar o reconcíliese con su marido, y que el marido no abandone a su mujer. Ellos dicen, ajá, mírelo ahí. Si va a haber separación, tienen que quedarse sin casarse. Y lo que ellos no están viendo es la diferencia de lo que Pablo está tratando del tema que ya Cristo trató en Mateo 19. ¿Y cuál es la diferencia? ¿O dónde está la diferencia? Pablo está hablando del problema en el matrimonio sin mencionar la infidelidad sexual, porque ese no era el problema que Pablo estaba tratando. No sé si la iglesia me escuchó y me entendió. Pablo está tratando de resolver los problemas que habían en los matrimonios de la iglesia de Corintio, sin mencionar la infidelidad sexual, porque no era ese problema que había en la iglesia, sino que Pablo comenzó a tratar otros problemas en el matrimonio, como los que acabamos de mencionar, que no los leímos todos. ¿Y cuál era la idea de los hombres o posiblemente de las mujeres de la iglesia? Querían saber si con tantos problemas en el matrimonio ellos podían apartarse o divorciarse el uno del otro. Pero Pablo le advierte que sí lo pueden hacer, se pueden separar en el caso de que así lo deseen. Si el problema es grave, lo pueden hacer, pero Pablo dice quédese sin casarse. Aquí no está hablando de infidelidad sexual. El problema aquí es incompatibilidad de carácter. No, yo no entiendo a esa mujer. Porque tú no entiendes a esa mujer, no tienes permiso de parte de Dios de divorciarte con ella y casarte con otra. No que ella no me lava bien, no que ella no me cocina bien, no que en la intimidad nosotros no tenemos armonía. No, por eso tú no te puedes divorciar de tu esposa. Y si tú te apartas de tu esposa por una de esas razones, tienes que quedarse sin casarse. ¿Y dónde está el error o el error de interpretación que muchos le dan al tema en cuanto a ese pasaje? Y es que ellos están mezclando la declaración de quedarse sin casarse con el tema de la infidelidad en el matrimonio. Aquí no está presentado la infidelidad en el matrimonio, sino
lo que Pablo está tratando aquí es problemas de caracteres entre ambos contrayentes o entre la pareja. Ese es el problema que Pablo está tratando. Si ustedes no se entienden, se pueden separar. Si ustedes se están matando, no que se pueden separar. Si se quieren separar, pueden hacerlo, pero no pueden contraer nuevas nupcias. No pueden contraer un matrimonio nuevo. Entonces, el error está que si nosotros eliminamos o decimos que Pablo está eliminando la excepción de Cristo, diríamos que Pablo y Cristo se contradicen. Y Pablo y Cristo no se están contradiciendo. Lo único que Pablo está tratando el tema desde un punto de vista diferente al que Cristo trató en Mateo 19. Cristo mencionó la infidelidad sexual en el matrimonio en Mateo 19, mientras Pablo no lo menciona. En Romanos capítulo 7, Pablo vuelve y menciona el tema. Pero la mención que Pablo hace del tema no era que Pablo estaba desarrollando el tema, sino que Pablo toma el tema como una analogía para hablar de la unión de la iglesia con Cristo y su desunión con la ley. Fíjense en el versículo 1 del capítulo 7. ¿Acaso ignoráis, hermanos, pues hablo con los que conocen la ley, que la ley se enseñorea del hombre entre tanto que éste vive? Porque la mujer casada está sujeta por la ley al marido mientras éste vive. Pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. Así que si en vida del marido se uniere a otro varón, será llamada adúltera. Pero si su marido muriere, es libre de esa ley. De tal manera que si se uniere a otro hombre o a otro marido, no será adúltera. Entonces, esa es la analogía que Pablo toma. Por eso en el versículo 4 dice, así también vosotros. Era un ejemplo que Pablo estaba poniendo para que los lectores pudieran entender la explicación que Pablo estaba haciendo de la unión de la iglesia con Cristo y su desunión con el compromiso de la ley, las prácticas que hacían los judíos en el Antiguo Testamento. Así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro. O sea, nosotros morimos a la ley mediante el cuerpo de Cristo, porque la ley, cuando Cristo murió en la cruz del Calvario, nosotros estábamos en Él. Cristo nos estaba representando. Por eso nosotros morimos juntamente con Cristo en la cruz. Y al morir con Cristo en la cruz, eso significa que ya nosotros no estamos bajo la ley. Nos hemos desligado de la ley. Ahora tenemos un nuevo marido, tenemos un nuevo esposo, el cual nos direcciona, el cual nos gobierna. Ese es el tema que Pablo está tratando. Pablo mete el tema del matrimonio no porque era el desarrollo de su estudio. Pero lo que dice Pablo aquí en cuanto al matrimonio, así debió de decirlo. Al principio yo le dije que la intención de Dios en todos los pasajes mencionados en la Biblia, donde se menciona el tema, es para proteger el matrimonio. Porque la voluntad de Dios es que el hombre no abandone a su esposa, es que la esposa no
Mateo 19, como el tema es tratado por Cristo de una manera completa, vemos allí una excepción, el cual estaremos tratando la semana próxima, si el Señor lo permite. Solamente quería tratar estos puntos o esas interpretaciones erróneas que muchos dan de los textos que hablan del matrimonio o del divorcio. Recuerden, fue un mal inventado por el hombre, y como sabemos, el hombre embarró, y Dios por su gracia y por su misericordia ha venido a limpiar el embarre del hombre. El hombre se ensució, Dios vino a limpiarnos de nuestra inmundicia. El hombre cayó en pecado, le dio la bienvenida al pecado, no solamente a la vida de Adán y Eva, sino a la vida de la raza humana. ¿Y cuál ha sido la intervención de Dios por su gracia? A resolver el problema que el hombre comenzó. El divorcio también es un problema, y Dios también ha intervenido en ese problema, pero su intención es proteger el matrimonio. Su intención es guardar el matrimonio. Su intención es que se siga el modelo original, un solo matrimonio. Pero cuando llegó el problema, Dios también ha intervenido para regular la conducta humana en el Antiguo Testamento. Pero en el Nuevo Testamento el trato de Dios en cuanto al tema es no regular la conducta humana en cuanto al tema, sino transformar al hombre mismo, dándole un corazón nuevo, un corazón de carne, un corazón sensible, que sí pueda escuchar a Dios y obedecer la voz de Dios, no solamente en el tema del matrimonio, sino en todos los temas, en toda la vida del cristiano. Obedecer a Dios en todo lo que nosotros hacemos. Un corazón nuevo, no un corazón duro como lo tenía los hombres en el pueblo de Israel. Ahora hay un nuevo corazón que el Señor nos ha dado para poder tener una conducta totalmente transformada en cuanto a esos temas y en cuanto al pecado mismo que nos asedia todos los días de nuestra vida. Hermanos, la voluntad de Dios, como leímos ahorita, Él odia el repudio. La voluntad de Dios es que el hombre no abandone a su esposa. En el mismo libro de Malaquías, su capítulo 2, versículos anteriores al que leímos, el Señor le dijo a los jóvenes de Israel: yo tengo algo contra ustedes porque han sido desleal, han abandonado la esposa de su juventud. Y todo aquel que practica neciamente en el matrimonio de esa manera, Dios no pasa por alto su pecado, porque Dios desea que el hombre sea fiel a su esposa y que la esposa sea fiel a su esposo. Pero en la próxima semana vamos a ver si hay infidelidad en el matrimonio, cuál es la postura de Dios y qué es lo que Dios quiere. Los que ya estamos en el matrimonio, cada día pidámosle sabiduría a Dios para poder tener un matrimonio, para nosotros poder tener una conducta sana, para poder tener responsabilidad con nuestro matrimonio, para así tener un matrimonio sano, aunque nunca lo tendremos perfecto. Y los que todavía no han llegado al matrimonio, piensen en estas cosas, capacítese en Dios, prepárase en Dios, y si puedes recibir esto, recíbelo, como el Señor le dijo en los últimos versículos del tema tratado en Mateo capítulo 19.
El que puede recibir esto, que lo reciba. No es un asunto que hay que recibir a la ligera. No es un asunto no es una decisión que se toma porque la quiero tomar o porque tengo la necesidad. No, es una decisión que hay que tomarla en el temor de Dios, bajo la dirección de Dios y bajo las directrices de la palabra de Dios, para que no haya fracaso, porque Dios no quiere el fracaso en el matrimonio, sino que Dios quiere que todos los matrimonios sean sanos y ninguno se separe de su esposa y ninguna. Dios le bendiga y Dios le guarde. Gloria al Señor.